Bueno, buenas tardes, Hare Krishna, ¿cómo están todos? Nuevamente, gracias a los organizadores de este espacio, tengo la oportunidad de realizar la lectura del Bhagavad Gita, tal como es. Por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Bhagavad Gita presentado por Swami Srila Prabhupada. Entonces, como el título lo dice, estamos en el capítulo 6 del Bhagavad Gita y el verso que me toca leer hoy es el verso número 7. Y el verso número 7 dice textualmente la traducción: Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, luego de la invocación paso a leer el verso, que dice así. Dice: aquel que ha conquistado la mente ya ha llegado a la superalma porque ha conseguido la tranquilidad. Para ese hombre, la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, y la honra y la deshonra son todos lo mismo. La explicación de Srila Prabhupada es la siguiente: explicación o significado. Dice así: en realidad toda entidad viviente tiene la función de acatar los mandatos de la Suprema Personalidad de Dios, quien está sentado en el corazón de todos como Paramatma. Cuando a la mente la desencamina la energía ilusoria externa, uno se enreda en las actividades materiales. Por lo tanto, en cuanto se controla la mente a través de uno de los sistemas de yoga, se debe considerar que ya se ha llegado al destino. Uno tiene que acatar los mandatos de un superior. Cuando la mente de uno está fija en la naturaleza superior, no queda más remedio que seguir los mandatos del Supremo. La mente tiene que admitir alguna orden superior y seguirla. El efecto de controlar la mente es que de un modo automático uno sigue los mandatos de Paramatma o la superalma, debido a que aquel que se halla en estado de conciencia de Krishna alcanza de inmediato esa posición trascendental. El devoto del Señor no es afectado por las dualidades de la existencia material, es decir, la aflicción y la felicidad, el frío y el calor, etc. Ese estado es samadhi en la práctica o absorción en el Supremo. Entonces, quiero pasar a ir explicando algunas partes del verso en sánscrito, porque el verso en sánscrito empieza con la palabra Jitan Manaha. Entonces, desglosando esta palabra, que es una palabra compuesta, encontramos primero Jita, que significa conquistar, especialmente en este contexto, porque en versos anteriores ya se ha venido a hablar del hecho de controlar la mente. El practicante espiritual tiene como función controlar la mente. Los altibajos, las variaciones mentales, las percepciones mentales, los impulsos que pueda proponer la mente, se los debe controlar. Y Atmana, aquí en este contexto, teniendo en cuenta que varios versos anteriores ya se viene hablando acerca del control de la mente y de la función de la mente, significa mente. Ahora bien, el sánscrito, como todas las lenguas, las palabras en sánscrito, como las palabras,
muchas palabras en todas las lenguas, es polisémica. Eso significa que puede ocurrir con las palabras o con los signos también, que pueden tener distintos significados, de acuerdo a los contextos. Entonces, la palabra Atma también se puede aplicar al cuerpo, a la mente, al corazón. También en el Srimad Bhagavatam hay una parte en que se dice mente al corazón, Atma al corazón. Pero esencialmente Atma, lo más usado o lo más aceptado es el ser, el alma. En este contexto se hace referencia a la mente, pero a la vez, cuando se dice Jita Atmana, Atmanaha, Jita Atmanaha, el que ha conquistado la mente. Entonces acá tenemos una por decirlo, una sustancia. O sea, cuando alguien conquista, se conquista algo. Y ese algo aquí, en esta misma palabra, se está explicando que hay alguien que conquista algo. Hay una separación entre lo que es la mente y lo que es la persona. Por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestro pasado, supongamos que nos ponemos a pensar algo que cuando éramos niños o alguna situación en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ese recuerdo no somos nosotros, está muy claro, ¿sí? Es un recuerdo. Nosotros estuvimos en ese lugar, estuvimos en ese momento, estuvimos en esas circunstancias, pero ahora no estamos. Lo mismo pasa, o sea, ¿por qué estoy explicando esto? Porque estoy haciendo una diferenciación y a la vez una distinción, una identificación del ser, de la existencia de una sustancia que no es material, que no es producto de una combinación de elementos materiales. Es una sustancia que es trascendental, que es consciente, que es la que transmite conciencia a este cuerpo material. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando nosotros supongamos que hemos tenido un viaje, ¿sí? Y en ese viaje quizás tuvimos distintas sensaciones, vivencias, experiencias. Entonces, si alguien viene y nos pregunta, a ver, ¿cómo fue tu viaje? Me preguntan. Yo puedo explicar, por ejemplo, a cuántos kilómetros quedaba el lugar a donde fui, si era la montaña, si era el valle, si era el mar, si era la planicie, si era el río, lo que fuese. Puedo hacer una descripción de los elementos, cómo era el clima, en qué fecha estuve, qué había ahí, qué elementos había de la naturaleza, qué personas había, ¿cierto? Y también puedo explicar si tuve alguna adversidad o si tuve algún momento de felicidad, etc. Lo que yo puedo explicar son los elementos que son perceptibles a la vista. Yo lo puedo explicar. Pero lo que no puedo explicar lo que es subjetivo son las sensaciones. Esas sensaciones existen y no forman parte, si bien se generan a partir de nuestras experiencias y de nuestras vivencias, no forman parte de la descripción del mundo físico natural. O sea, el mundo físico y natural, o el estudio o el abordaje del mundo físico y natural, hace que quede fuera de ese análisis las percepciones subjetivas que yo pueda tener o que cualquier persona pueda tener. A ver, para explicar un poquito más esto, supongamos que yo quiero pesar, ¿sí?,
un kilo de alguna fruta. Entonces, inevitablemente necesito una balanza, ¿cierto? O sea, para abordar ese conocimiento necesito un instrumento que sea adecuado para lo que pueda medir lo que pretendo medir. En este caso sería kilo, esa sería la unidad, ¿sí? La unidad, es una unidad de peso. Pero no puedo pesar una fruta con un termómetro, por ejemplo. No puedo pesar una fruta con un centímetro, con un calibre. ¿Se entiende? De la misma manera, no hay formas materiales, instrumentos materiales, abordajes materiales, comprensión material que pueda comprender o abordar el ser trascendental, el alma. Y el alma tampoco es producto de una combinación de elementos físicos, porque se escapa, nuestras vivencias se escapan al abordaje físico. Por eso no pueden ser transmitidas nuestras vivencias. Eso se lo conoce como qualia. Quien quiera investigar, qualia con Q, son aquellas percepciones subjetivas que no pueden ser medidas ni explicadas con medios físicos, materiales, lingüísticos, etc. De la misma manera, el ser no puede ser abordado ni comprendido desde una desde un estudio material. Por eso también hay muchas personas en la historia que han negado la existencia del alma, justamente no por una cuestión como se diría ontológica, o sea, no porque no existan. O sea, ontológico en relación a lo que es. No es porque no sea, no es porque no exista. Sino por una cuestión epistémica, o sea, de métodos. El método se encuentra dentro de lo que es la epistemia. O sea, si no es los sentidos materiales, el análisis científico material no es la manera apropiada de abordaje para entender lo que no es material. Es muy obvio, ¿cierto? O sea, lo que es trascendental, lo que es antimaterial, lo que es espiritual, no puede ser percibido con una perspectiva, con la misma perspectiva con que percibimos el mundo físico. Es necesario otro tipo de métodos de percepción. Entonces, lo que hace este verso va asentado de hecho la existencia de alguien que conquista la mente. Por ejemplo, si nosotros proyectamos algo para nuestra vida, ¿sí?, vamos a utilizar la inteligencia. Supongamos que queremos proyectar una profesión o un emprendimiento o una nueva carrera, o hay algunas personas o parejas que están proyectando su vida familiar, tener un hijo o una casa o un viaje, lo que sea que uno haga, va a hacer uso de la inteligencia. Y ahí nos damos cuenta que son dos elementos distintos. Nosotros existimos sin necesidad, pasamos a existir antes de comenzar a planificar o a proyectar nuestra vida. ¿Se entiende? O sea, la proyección de lo que nosotros hagamos de nuestra vida o la planificación futura que podamos hacer de nuestra vida es posterior a nuestra existencia. ¿Se entiende? Por eso hay un enunciado filosófico que dice cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, y acá suele haber una equivocación, se dice pienso, por lo tanto existo. Estoy existiendo primero, y luego de existir yo comienzo a pensar. Esto lo podemos, si hacemos una observación interna, lo podemos dar cuenta.
Supongamos que queremos escribir una carta y queremos a una persona, supongamos a una persona querida, queremos escribir un mail, ¿cierto? Un mail. O le queremos mandar un mensaje de texto, ¿sí? Entonces, antes de enviar ese mensaje, pensamos lo que vamos a enviar. Pero antes de pensar, nosotros existimos primero. Y podemos ver cómo se puede desglosar el ser del uso de la inteligencia. Primero el ser y luego el uso de la inteligencia. Como sustancias distintas, separadas. Luego de eso entra en función la mente. El movimiento de la mente. Entonces, disculpen, voy a saludar aquí, me están saludando, así que voy a devolver el saludo a un par de amigos y continúo. Entonces, acá se está haciendo una distinción, una diferenciación. De hecho, cuando se dice Jitadmanaha, se dice que hay alguien que conquista la mente. ¿Sí? Luego dice, a ver, voy a seguir con el sánscrito. Bueno, ¿y quién dice Prashantasya? Shanti, Prashantasya, en el medio encontramos la palabra Shanti. Quien conquista la mente encuentra la paz. Ahora bien, aquí puedo dirigirme, tengo aquí abierto otro verso del Bhagavad Gita del capítulo 2, que de alguna manera puede homologar un poco este verso, porque en este verso que estamos leyendo hoy se dice que se consigue la paz, acá se explica que se ha conseguido la paz, a razón de que las cuestiones externas perceptibles de este mundo material se ponen tanto lo bueno como lo malo se pone en la misma categoría. A ver si me puedo explicar mejor, tal cual lo dice el verso. La honra y la deshonra, el frío, el calor, lo bueno, lo malo, lo favorable, lo adverso, entran todos dentro de la misma categoría. Eso es trascender. A veces uno piensa que trascender es ser una especie de estoico al que no le hace mal algo. En realidad trascender es comprender, es ser tolerante y no agitarse ante esas adversidades, porque las adversidades las vamos a percibir. El dolor se percibe, el frío se percibe, el calor. No es que somos una especie de estoicos ahí y superpoderosos que podemos, que no nos va a afectar y nos creemos que tenemos ese poder de que hay cosas que no nos afectan. En el verso 2.14 se habla del titikshava, el que logra el que logra tolerar, o sea, que todas esas afecciones esos embates de este mundo físico y natural no desvían la atención del trascendentalista. Trascendentalista en el sentido de aquel que está buscando o que está en el camino espiritual más allá de este mundo material. O sea, un trascendentalista permanece fijo en esa búsqueda. Ekeja, dice, es un solo punto, ¿no? Sin desviaciones. Entonces, todas las adversidades del mundo material entran en la misma categoría y la persona que se encuentra en el camino espiritual comienza a realizar su deber sin agitarse. Ahora bien, luego, en este verso de hoy, que es el verso 6-7, dice que
El que ha conquistado la mente ya ha llegado a la superalma. Lo leo del sánscrito que dice Prashantasya, o sea, las dos primeras palabras eran Jitanmana, Jitanmanaha, para el que ha conquistado la mente. Prashantasya ha conseguido la tranquilidad mediante ese control de la mente. Y después dice Paramatma, la superalma. Entonces, la conquista de la mente nos va a traer paz de estas turbulencias del mundo material, ¿sí? En función de eso, logramos una conexión con la superalma. ¿Qué es la superalma? En el Bhagavad Gita, la palabra superalma creo que se utiliza 3 veces, me parece. No recuerdo bien, pero creo que solamente 3 veces va a aparecer la palabra superalma en la Bhagavad Gita. Paramatma, o sea, Parama es supremo y Atma es el ser supremo, la persona suprema. Ahora bien, esta identificación de Paramatma es la manera en que la persona suprema se presenta en el mundo material. Es la forma omnipresente del Ser Supremo en este mundo material. Omnipresente significa que se encuentra en todos lados. Ahora bien, volviendo al punto anterior donde estaba explicando que nosotros no podemos abordar la ciencia espiritual mediante elementos materiales, físicos, porque son sustancias metafísicas. Por eso es que, como estamos compenetrados en los sentidos materiales, se nos hace casi imposible percibir esa presencia omnipresente de la persona suprema. No podemos percibirla con estos sentidos materiales. Ahora bien, esa persona suprema sí se encuentra presente, y en la medida en que no sé cómo puedo explicarlo, como una especie de conexión o canal se establezca, podemos percibirlo. De todas maneras, ya desde nuestra visión material podemos tener una percepción de la superalma, de la omnipresencia de la superalma, en todos lados del universo. ¿Cómo es eso? Porque en el universo existe un control, que es un control para que este universo se ponga en funcionamiento, para que este universo se encuentre activo. Y esas son las leyes que rigen el universo. Las leyes que rigen el universo, o sea, supongamos tenemos una ley en un lugar, ya sea la ley de acción y reacción, la ley gravitacional, la ley de identidad, los principios de identidad, bueno, son todas leyes de la filosofía y de la física. Pero, por ejemplo, el principio de causa y efecto es una ley que todos entendemos. Ahora, ese principio, esa ley, es efectiva en cualquier punto del universo, funciona en cualquier punto del universo. Las leyes gravitacionales están funcionando, justamente la percepción de las leyes gravitacionales la tenemos en función de que podemos ver hacia el cielo y ver que los planetas están en suspenso. Y también el hecho de que los planetas puedan estar en circulación y no chocarse. O sea, esos son principios y leyes y reglas que están rigiendo el universo y son omnipresentes en todos lados. Si yo pongo la mano en el fuego, me quemo acá y en la China. Siempre y cuando no haya otros elementos, por supuesto, otros factores intermedios. Pero una temperatura elevada me va a quemar. En cualquier lado del universo.
Es así, es un principio. Ahora bien, esos principios son omnipresentes, esas leyes son omnipresentes, y si hay leyes, hay un legislador. Y si esas leyes están todas entrelazadas, conectadas, esto es algo que a la ciencia le está quemando las neuronas, porque desde el comienzo de 1800, o el primer cuarto del siglo XIX, que se está buscando qué hay atrás de la materia, qué hay atrás de la masa, y qué leyes están haciendo funcionar este universo, y cómo puede ser que todo está... O sea, y hay una intuición en el mundo científico, en el mundo de los físicos, hay una intuición mediante la cual se entiende que si todas estas leyes están funcionando de manera sincrónica, significa que tiene que haber una ecuación, un principio que las unifique a todas. Sí, eso lo saben, ¿no? O sea, la famosa teoría del todo. O sea, todas estas... estos principios que están rigiendo, que son muchos principios que se conjugan, se combinan y funcionan articuladamente, perfectamente en todas partes del universo, tienen que estar en un punto último unidas por algún tipo de ecuación que las aborde, las absorba a todas juntas. Casi inconcebible, se está buscando la manera, pero no se puede encontrar, no se sabe si es materia, si es onda, si es vibración, si es energía. Seguramente hemos escuchado hablar de la física cuántica y esas cosas. Entonces tenemos que existe una forma omnipresente de la persona suprema. Eso es Paramatma. Hay un texto en la Brahma Samhita que dice que la manera de percibir Paramatma es a través del amor, la relación de afecto con esa persona suprema. Premanjana Churita. Prema es amor, Churita es un ungüento. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. O sea que esas personas que tienen untados sus ojos con el ungüento del amor por Dios son santas, ¿no? Santasa Deiva Hridayesu Vilokayanti. Hridaya, en el corazón, van a poder ver a esa forma maravillosa de Paramatma. Entonces, nosotros esas leyes, acá en este verso se dice que uno está sujeto a esas leyes, como uno está sujeto a quemarse con el fuego. Y si nosotros podemos imaginar que podemos contrastar esas leyes naturales, enunciando, promulgando otras leyes, de que a mí el fuego no me afecta, pero por más que yo promulgue una ley y la haga nacional, mundial, de que a mí el fuego no me afecta y que es solamente una percepción y que si yo logro volver a, ¿cómo es que se dice? Eliminar de mi percepción, de mi mente, esa idea, yo puedo atravesar todas las leyes de la naturaleza, puedo percibirme, puedo tener una percepción de lo que yo quiera. Como se dice que es una construcción. Nuestras percepciones son construcciones que se han ido llevando de generación en generación en la sociedad. Y como fruto de esa, se ha ido generando una construcción de que no sé, lo que cada uno piense. Yo puedo pensar que soy un animal, ¿no? Un pavo real. Eso es una construcción. Me deconstruyo y me imagino que soy un pavo real y que ya no soy un hombre, no soy un ser humano, etc.
¿sí? Pero por más leyes que se puedan emitir, ¿no?, o que se puedan enunciar, no se pueden romper esas leyes. Lo que sí tenemos, ¿no?, lo que sí tenemos es que nosotros vamos a construir nuestro destino de acuerdo a nuestros deseos. Las dos cosas se combinan. Nosotros podemos ir armando nuestro destino a través de nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras acciones. Y vamos a ir generando un futuro para nosotros mismos. Eso sí lo podemos construir, pero siempre ese futuro va a estar construido sobre las leyes de la naturaleza, sobre un marco. Las dos cosas conviven juntas. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros pretendemos que todo podemos cambiar a través de una deconstrucción, eso es una equivocación gigantesca, es una necedad. Y solamente las personas que piensen de esa manera, solamente lo que van a obtener va a ser una perturbación en sus vidas. No van a tener prasanta, no van a tener paz, no va a haber paz en su mente. Va a haber una perturbación muy grande, una ansiedad muy grande, problemas muy grandes en la mente y mucho sufrimiento. Por eso hay un verso, el último verso del capítulo anterior, estamos en el capítulo 6, ¿sí? El último verso del capítulo 5, dice al fin, la última línea, Yatoaman Shantim Rishati, dice la última línea del último capítulo anterior a este capítulo. Yatoaman Shantim, otra vez la palabra Shanti, paz, tranquilidad. Quien comprende, ahí está hablando la persona suprema, Sri Krishna. Y dice, Gyatva de Gyana, de comprender, de entender, Mam, a mí, ¿quién me comprende a mí? Shantim Rikshati, alcanza la paz. En vez de estar luchando contra lo que no podemos luchar. Y esa se conoce como la fórmula de la paz, ese verso, el último verso del capítulo 5, que va a entender que existe una persona suprema, que es la persona que mantiene, la que establece todos los principios de este mundo, la que es el fundamento de este mundo, que sostiene y es el fundamento, y por lo tanto es el destino último de todas las acciones de los seres. Y ahí es donde se logra la paz. Bueno, muchas gracias, voy a ir dejando por acá. Me fijo a ver si falta algo, alguna cosita por agregar que sea importante. Sí, bueno, creo que lo expliqué también, que hay un verso que puede homologar a este, que es el verso 2.14, que dice que la aparición que aparece temporalmente, a veces, o sea, temporalmente significa que a veces hay felicidad, a veces hay aflicción, a veces tenemos verano, a veces invierno, frío, calor, todo eso, es solamente percibible por el cuerpo externo, por los sentidos materiales. Entonces, dejo aquí. Muchas gracias por la atención. Hare Krishna y hasta la próxima.